viene una pregunta importante y es, bueno, pero ¿de dónde tiene la información la DIAN, no? La DIAN, ¿de dónde sabe que yo tengo que declarar o no tengo que declarar? ¿Cómo saben que yo recibí este ingreso? ¿Cómo sabe la DIAN que yo recibí, no sé, un número de consignaciones bancarias? ¿De dónde proviene esa información? No sé, Sone, si nos quieres acompañar en esa pregunta. Claro que sí, bueno, la DIAN realmente obtiene información de varias fuentes. Una de ellas, pues, en principio son las declaraciones que los contribuyentes presentan. Como bien sabemos, la mayoría de personas que cumplen los requisitos de patrimonio y de ingresos, de consignaciones, de consumo de tarjeta de crédito, pues debe presentar una declaración. Entonces, hay un sistema que es el MISCA, eh, donde se recopilan todas las declaraciones y en principio la DIAN obtiene información de esas declaraciones. Ahora bien, hemos oído de la factura electrónica, ¿no? Y en la facturación electrónica, pues hay una cantidad de intercambio de información entre emisores, entre quienes la reciben, y todos ellos, pues la DIAN ya está recibiendo en tiempo real, básicamente, las compras que realizamos, los ingresos que recibimos, y esa información, al ser electrónica y en tiempo real, pues nutre a la DIAN para que de una vez determine o haga una precisión acerca de los ingresos y de los gastos que estamos obteniendo. Otra de las herramientas que tiene la GIAN es la información exógena. Entonces, justamente acabamos de pasar la época de información donde tanto personas naturales que cumplían ciertos requisitos para estar obligados a presentar la información exógena, entre ellos está quienes tengan, las personas naturales quienes tienen más de 500 millones de ingresos en el año, tienen operaciones de más de 100 millones bajo rentas de capital o rentas no laborales, debían presentar una información radial. Las personas jurídicas, las muchísimas entidades en el país deben presentar la información y eso sucede ahorita entre abril y mayo. Y todas estas personas deben entregarle a la DIAN información acerca de sus operaciones, de dónde, quién obtiene ingresos, a quién hicieron pagos, quién les debe dinero, a quién le debe, y toda esa información pues entra en el sistema para que la DIAN se nutra y pueda acercarse al contribuyente con conocimiento de causa acerca de realmente las operaciones que se obtienen. Otra de las fuentes de información es las entidades con convenio. Hoy en día existen bastantes normas de entidades a nivel nacional que deben entregarle la información a la DIAN acerca de las operaciones que tienen con las personas, con los contribuyentes. Tenemos, por ejemplo, un sistema financiero en Colombia que está entregándole a la DIAN la información, creo que es mensual, de hecho. Hoy en día, cada vez que existe una consignación, un saldo en cuenta, un movimiento, un promedio de las transacciones bancarias, pues esa información la está recibiendo la DIAN para hacer presunciones acerca de los ingresos de los contribuyentes. Otra fuente también es el intercambio de información con otros países. Creo que cada vez se suman más los países que hacen convenios con el gobierno colombiano para hacer ese intercambio de información. Señores de otro país determinen o cuenten que colombianos tienen saldos en cuentas, tienen patrimonio, tienen inversiones en su país, y también yo le digo cuáles son de sus nacionales, eh, quienes de ellos también tienen información en el territorio colombiano. Ese intercambio cada vez es más, están por el orden de 80, 100 países que hoy en día tienen ese intercambio de información. Tenemos también lo que es la nómina electrónica. En la nómina electrónica, cada mes las entidades, las personas jurídicas deben entregarle a la DIAN los pagos por información de nómina electrónica. Y tenemos también la consideración fiscal, que como sabemos todos aquellos que tienen la obligación de llevar contabilidad y que básicamente determinan su información contable bajo los marcos técnicos normativos de las normas internacionales de información financiera, pues esta información tiene
diferencias con respecto a la información fiscal y existe una conciliación que determina cuáles son esas diferencias entre las normas internacionales y la información tributaria. Esa historia, la realidad la conoce, la controla y a partir de ahí la DIAN puede tener todas las herramientas para poder acercarse al contribuyente y decirle eh, qué información está esperando y cómo puede liquidar sus impuestos. Yo creo que es importante ahondar un poco más acerca de la información exógena y las entidades nacionales con convenio. ¿Qué nos puedes contar, Viviana? Sí, importantísimo porque hay que tener presente que la información exógena, digamos que es un término no muy conocido, pero realmente es la información que reportan terceras entidades a nombre de un contribuyente y por lo tanto la DIAN lo que hace es tener una recopilación de toda esa información a nombre de un ejemplo de bien africano, para no ir tan lejos, y entonces lo que reportan es con todas las entidades con las que yo pude haber tenido algún tipo de movimiento, si se quiere, qué fue lo que yo hice en el año grabado. Y fíjense que esta es la información base sobre la cual se envía esa declaración sugerida a la que hacíamos referencia previamente. Y entonces, un ejemplo, si yo soy una empleada, la persona jurídica que me emplea está obligada a reportarle a la DIAN cuánto me pagó en el año por salarios, cuánto hicieron aportes a seguridad social. Entidades financieras, por ejemplo, lo que reportan es el saldo de las cuentas que yo puedo tener o productos financieros a 31 de diciembre del año anterior. E incluso aquí en este punto específico, importante tener en cuenta que la entidad financiera está obligada a reportar todo tipo de consignaciones bancarias que yo tuve. Y eso digamos que es un factor que a veces no se tiene presente cuando a uno le dicen, venga, présteme la cuenta que para recibir un dinero, resulta que el monto de las consignaciones bancarias puede ser un requisito para declarar el impuesto sobre la renta. Entonces muchas veces yo por ingreso no cumplo los requisitos, patrimonio tampoco, pero como presté mi cuenta, pues me veo obligada a cumplir con la obligación. Otro tipo de personas o sí, entidades que reportan información generalmente son las entidades territoriales y entes públicos nacionales, notarías, autoridades de tránsito. Entonces, ¿por qué llamamos la atención de estas entidades? Porque cuando yo adquiero un inmueble, vendo un inmueble, adquiero o vendo un vehículo o un bien sujeto a inscripción y registro ante este tipo de autoridades, esto va a aparecer reportado ante la DIAN. Y por supuesto, es un movimiento que ellos van a querer ver como autoridad tributaria reflejado en mi declaración. Cámaras de comercio, bolsas de valores y comisionistas de bolsa por todas las transacciones que yo pueda hacer allí. Entidades que celebren contratos de colaboración empresarial, porque sabemos que esta figura es muy utilizada con el fin de desarrollar negocios con una entidad que no tenga personería jurídica. No hay necesidad de constituir una sociedad para hacer un negocio, pero sí puede haber una colaboración empresarial. Y las autoridades catastrales en sí mismas. Entonces, cuando ustedes ven esa información exógena, que es un archivo en Excel que uno puede consultar en su portal de la DIAN, cuando uno lo descarga, le va a reportar que el valor de mi inmueble iba a ser solamente coherente con lo que tengo en el impuesto predial, pues me va a reportar cuál es el valor de mi inmueble y por lo tanto yo cuánto por lo menos tengo que declarar o incorporar en mi declaración. Pero además de eso, la DIAN, fuera de la información exógena, tiene otras entidades a nivel nacional y territorial con las que tiene convenio. Digamos que acá vamos a ver en la presentación las que consideramos más importantes, pero digamos para hacer una alusión a lo que por ejemplo decía Juan Nicolás ahorita sobre el tema cambiario, ustedes saben que cuando hacemos una transacción a nivel internacional de entrada o salida de divisas, tiene que haber un reporte ante el Banco de la República y esto se hace normalmente a través de las entidades financieras. Pero entonces ahí es donde toda la información empieza a ser compatible entre las entidades y es si el Banco de la República tiene el reporte que yo hice una transacción, que me entraron unas divisas por X concepto, pues el mismo Banco de la República, en convenio con la DIAN, pues digamos que entre ellos van a compartirse esa información y obviamente esa información pues la DIAN querrá verla reflejada en mis movimientos. El tema, por ejemplo, de la unidad de gestión de parafiscales, que es la UGPP, ella lo que va a supervisar, esta entidad lo que va a supervisar son los aportes a seguridad social que yo tengo que hacer por los ingresos que estoy recibiendo. Entonces, si hay una incompatibilidad entre los aportes que estoy haciendo sobre unos ingresos versus lo que en la DIAN tengo reportado como ingresos, pues digamos que obviamente eso va a llamar la atención o va a encender las alarmas de la DIAN probablemente. Lo mismo, por ejemplo, los municipios. Entonces los municipios pues nos reportan las compras y ventas de inmuebles también que tenemos allí, en ese municipio específico.
temas de migración Colombia. ¿Por qué? Porque aquí cobra valor un concepto que es el de residencia fiscal, y es porque muchas veces se considera que porque soy una persona extranjera, por resumirlo, yo no tengo obligaciones tributarias en Colombia. Y digamos que ahí lo que hay que resaltar es diferente yo no ser nacional colombiano, o en su efecto residente colombiano, porque yo no vivo acá, yo vivo en Estados Unidos o donde viva, pero resulta que si yo cumplo ciertos requisitos, yo puedo considerarme residente fiscal colombiano, y hay que partir de una base. Todas las personas que tengan ingresos en Colombia, en general se van a considerar contribuyentes. Otra cosa, otra cosa es que por el tipo de ingreso que yo perciba, esté obligado a no a pagar impuesto en Colombia. ¿A qué me refiero con eso? Y esto digamos que es un paréntesis gigante que quiero hacer acá porque sucede mucho que las personas, tanto los colombianos que operan con extranjeros como en los extranjeros en sí mismos, dicen, no, yo le pagué la factura y me prestó un servicio desde Estados Unidos, yo le pagué la factura, no le practiqué retención, no hubo IVA, no hubo nada porque eso viene de afuera. Y eso puede tener una inconsistencia para, o sea, hay problemas con la DIAN, para resumirlo, para las dos personas. Por un lado, porque si ese ingreso se considera de fuente nacional, y digamos que no quiero entrar tan al detalle en el tecnicismo, pero si se considera un ingreso de fuente nacional, resulta que por más extranjero que sea o técnicamente no residente, que son conceptos distintos, pero pues para hablarlo más claro, yo sí tengo que practicar la retención en Colombia. Y si además yo como obligado, fuera de la obligada que está omitiendo la obligación de retener, que además eso tiene un efecto y es que mi concepto se vuelve no deducible, para la persona que no la retuvieron, en principio estaría obligada a declarar en Colombia, así sea un extranjero que no tenga nada en Colombia, si se quiere. Entonces digamos que todo esto empieza a concadenar en que tenemos que tener conciencia de qué pasa, o más bien asesorarnos muy bien de qué pasa cuando es una factura que me llega al exterior y entonces sí, la pago y ya, qué obligación se cumplir, porque ante una fiscalización todo esto se vuelve pues reportable y como lo vemos acá las entidades mismas lo van a reportar. Va a haber siempre un cruce de información que créannos por favor que la DIAN se va a enterar. Entonces hay que tener las operaciones siempre de forma pues coherente y pues bien realizadas. Y entonces, digamos, de ahí también tenemos, abordaremos ahora el tema que mencionaba ahorita Sonia, es muy importante, y es cómo Colombia a nivel internacional se ha venido blindando de este tipo de operaciones con otros países, ¿no? Entonces, digamos, ahí, Juan Nicolás, yo te doy la palabra para que nos ayudes, porfa, un poco a analizar qué convenios tiene Colombia en materia de doble tributación y que obviamente nos pueden influenciar en este tema de intercambio de información en operaciones transnacionales. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí de lo que hay que partir inicialmente es, recuerden, pues que como país hace relativamente poco entramos en, pues este, si se quiere, grupo de países que agrupa la OCDE, ¿no? Esta organización de cooperación internacional, que es una cooperación, por supuesto, económica, que es una cooperación de inversiones, pero también es una cooperación de información. Eso entonces nos lleva al siguiente escenario, y es que por virtud, digamos, un poco de este tipo de agrupaciones, por virtud de las obligaciones que Colombia adquiere al momento de pertenecer a este tipo de agrupaciones estatales, de comunidades internacionales, pues también adquiere, digamos, determinadas funciones, determinadas, si se quiere, pues obligaciones y respecto de los otros países que integran ese tipo de comunidades internacionales. Y una de estas informaciones es la de digamos, el intercambio de información. Y ese intercambio de información por virtud de este tipo de comunidades internacionales y de convenios internacionales de información puede tener dos fuentes o puede tener, si se quiere, dos regularidades, por ponerlo en estas palabras. La primera de ellas, que sea un intercambio de información de oficio, en donde cada una de las naciones y cada uno de los países, por supuesto, con quien tenga convenios o respecto de aquellos que sean sus homólogos en este tipo de comunidades internacionales, pues envía constantemente información, ¿no? Le dice a su autoridad tributaria, a este y a este y a este país, envíele constantemente información de los nacionales que están en Colombia respecto de ese país.
Pero hay otro tipo de intercambio de información o de sistema de intercambio de información, que es un sistema de intercambio de información previa petición. ¿Eso qué quiere decir? Que no se hará de oficio, no se realizará esta labor paulatina y periódica de informar todo esto de lo que ya hemos hablado en momentos anteriores, sino que la información solamente se va a compartir en el evento en el que el otro país lo solicite, en el evento en el que el otro país lo solicite. Ustedes lo que podrán ver en este momento en pantalla es, si se quiere, esos convenios ratificados por Colombia en materia de doble tributación, que tradicionalmente esos convenios ratificados en materia de doble tributación no solamente incorporan reglas de desempate tributario o de desempate de poder fiscal tributario, sino también reglas de información, porque al final esa doble tributación pues no se presentaría si entre los dos países suscribientes del convenio no existiera precisamente ese intercambio de información. Entonces, en ese orden de ideas tenemos convenios para evitar la doble imposición, por ejemplo, con todos los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos convenio para evitar la doble imposición con países, si se quiere, de todos los continentes, eventualmente. India, México, Chile, aquí pues muy cerca, Francia, Reino Unido, que es uno de los, si se quiere, últimos que ha suscrito Colombia, Japón, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, entre otros, que como les venía mencionando, pues estos convenios para evitar la doble imposición precisamente también tienen en su esencia una cooperación internacional, pues para precisamente enviar información. ¿Y por qué hablo de cooperación internacional? Porque hoy por hoy la comunidad internacional se ha encargado también, si se quiere, de estigmatizar y de señalar tal vez a este tipo de jurisdicciones que no acostumbra a compartir información con otro tipo de jurisdicciones. Hoy por hoy, por ejemplo, ya no hablamos de países considerados como paraísos fiscales, hablamos de países de bajo o nula tributación, y aquellos países o aquellas naciones que precisamente no se encarguen de compartir esta información, bien sea de forma periódica a través del sistema automático de intercambio de información o bien sea previa solicitud de alguna otra nación a través del sistema de intercambio de información previa petición, son determinados por las comunidades o por la comunidad internacional como jurisdicciones no cooperantes al final. Y no cooperantes, bueno, pues respecto de el intercambio de la información, ¿no? Entonces, un poco como para que tengamos presente ese tipo de convenios. Entonces, esa, digamos, doble tributación y esos compromisos de intercambio de información, por supuesto, no solamente se restringen a los países con los que Colombia tenga un convenio para evitar la doble imposición, sino también a otro tipo de acuerdos, convenios que se hayan suscrito entre Colombia y otros países, en el sentido de, venga, con usted eventualmente no me interesa tener un convenio para evitar la doble imposición, pero lo que sí me interesa es tener un convenio de intercambio de información. Entonces tenemos precisamente a través de la ley 1661, pues todo un tema de asistencia administrativa en materia fiscal, asistencia de información en materia fiscal, relacionado precisamente con la incorporación de Colombia a la OCDE. Con Estados Unidos tenemos hoy por hoy vigente un convenio para intercambio de información con la IRS, que es precisamente esta entidad tributaria estadounidense. Y pues tenemos un acuerdo FATCA entre Estados Unidos y pues relacionado con el cumplimiento fiscal relativo a cuentas en el extranjero. Un poco para que ustedes noten de todo esto que Viviana conversaba, Sonia nos ilustraba también, la información también es internacional. Y recuerden ustedes cuando veíamos por quién estaba compuesta la DIAN y qué tipo de fiscalizaciones hacía, tienen direcciones seccionales o más bien subdirecciones de fiscalización internacional. Entonces, de aquí es de donde proviene esa información. De aquí es de donde proviene esa información.